Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en lasdosorillas.co. A esta hora nos acompaña Fernando Quijano, él es el director del diario La República, el periódico económico del país. Fernando, gracias por esta entrevista. La pregunta es la que nos estamos haciendo todos los colombianos hoy. Amanecemos con nueva reforma tributaria, proyecto que está radicado en el Congreso. ¿Cómo nos va a afectar a los colombianos esta nueva reforma del gobierno Petro? Muchas gracias, Diego, como siempre, por la invitación. Pues trataremos de ser un poco pedagógicos y bajar este tema de la reforma tributaria digamos, a las audiencias, las personas que nos acompañan ahora en las dos orillas. Mire, Diego, la reforma, partamos de una cosa, y es que el Estado colombiano, el grueso de sus ingresos tiene que ver con los impuestos. Además de vivir de los impuestos, vive de los dividendos que le den las empresas, digamos, industriales y comerciales del Estado. El presupuesto para el próximo año lo van a revisar. De momento es un presupuesto, debe estar cercano a los 394 billones de pesos. Se va a hacer una adición presupuestal, estudiarlo. Esto tiene que estar estudiado antes del 1 de noviembre y se subirá a un presupuesto de unos 410 billones de pesos. Sí. De esos 400, como cuando el salario de las personas gana 1 millón, ¿cómo me voy a gastar ese millón o qué deudas tengo que pagar con ese millón? De esos 410 billones de pesos, el grueso tiene que ver con impuestos. Alrededor de 180 billones de pesos se derivan de los impuestos. Viene otra parte de préstamos, viene otra cosa de lo que le transfiere Ecopetrol, lo que le transfieren las empresas industriales y comerciales. Y hay un déficit. Gastamos más de lo que nos ingresa. Hasta ahí es más o menos haciendo está claro. comunicación con una familia. Y ese déficit, que es el déficit fiscal, que todos tenemos un déficit, por lo general lo sentimos cada que termina una quincena, ya nos gastamos las platas y los gastos y las obligaciones siguen subiendo. El déficit es más o menos de 83 billones de pesos. Entonces, cada gobierno, porque realmente esto ya es editorial, Diego, nosotros le hacemos muchos monumentos a los ministros de Hacienda, pero si son tan buenos, ¿por qué no han acabado el déficit? Son tan buenos, ¿por qué no nos cobra la plata? Los grandes gerentes, los grandes presidentes de las empresas son los que dejan los balances en negro, no en rojo. No hay ministro de Hacienda que no nos deje la olla raspada. Bueno. Así es. Entonces, cada gobierno, cada ministro trae una reforma tributaria. Las reformas tributarias antes del gobierno de Duque se hacían cada 22 meses. Hoy, después del gobierno de Duque, hay casi reforma tributaria cada año. Cada año el ministro de Hacienda está en déficit y tiene que proponer una reforma tributaria. La última reforma tributaria de Duque, que fue la de Carrasquilla, descabezó todas las autoridades económicas, la cogió Restrepo y salieron con una reforma tributaria un poco light, pero realmente que no es la que se necesita en este momento para reducir el déficit. En campaña presidencial, todos propusieron reforma tributaria y por primera vez en la historia de Colombia, el día que se posesiona o el día después o el primer día de gobierno radican una reforma tributaria, ojo al dato, por 25,9 billones de pesos. Esa reforma tributaria por eso busca reducir el déficit, pero no lo reduce digamos... Totalmente, en su totalidad. Las agencias calificadoras de riesgo están con una lupa en este momento viendo cuánto de esos 26 billones de pesos va a alcanzar a recoger esta reforma tributaria. Las últimas reformas tributarias de Colombia recogen en promedio 13 billones de pesos, o sea que esta es bastante ambiciosa. Y obviamente hay otras cosas más ambiciosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, otro pilar es importante, Diego, y es que los impuestos solamente tienen dos fuentes, que es cuando se grava a las personas naturales y a las personas jurídicas en renta y cuando se le cobra impuesto al consumo, llámese IVA, a los consumidores. Son solo esas dos.
Sí, no hay más. Renta, que tiene que ver con patrimonio, con cosas Sí, digamos, más de elaboración de riqueza, y el consumo. sí. Entonces, suben IVA, bajan IVA, aumenta la renta, bajan la renta, aumentan patrimonio, bajan el patrimonio. Eso es como, digamos, como el orden al cual hemos llegado. Está suficientemente claro. De esos 26 billones de pesos, nosotros hoy sacamos aquí en la Sí, República un grafiquito que es muy interesante. déjamelo ver, muéstramelo. Míralo, aquí Así. está, Ok, aquí está esta ok, gráfica. perfecto. Lo Sí, va a leer Diego. Entonces dice, sí, entonces usted empieza a restar sí. impuesto a exportaciones de petróleo y carbón, que es de donde más va a salir plata, 5,8 billones. Entonces Sí, coja 25,9 y réstele 5,8. sí. Réstele renta de Pero a personas. ver, Fernando, pero en ese Sí, primer punto, eso quiere decir que se van a gravar a las empresas que extraen petróleo y carbón del territorio colombiano, las multinacionales. Y si eso es así, pues eso ya no será atractivo para esas multinacionales que van a exacto. decir, hey, yo no voy a invertir mi plata ya porque ya me están cobrando una cantidad de impuestos y no voy a ganar lo que debería ganar. Diego, aquí es bien importante esto y además se nos vuelve muy técnico y sofisticado. Sí, Si decidimos, yo decido volverme minero y compro una mina de carbón, yo tengo que invertir en unos costos de producción. claro. Invierto en unas carretas, unas palas, compro un título minero y contrato 3 mineros. Hasta este momento, los impuestos eran tenidos en cuenta como costos de producción. Sí, Entonces, bueno, eso me da 100 pesos y así había trabajado por años con que los impuestos fueran tenidos en cuenta como costos de producción. Y esos costos de producción eran deducibles, o sea, me devolvían impuestos muchas veces de acuerdo al contrato que tuviera. sí, Pues resulta que esta reforma tributaria lo que dice, y con gran preocupación, Diego, es que ya ese impuesto va a permanecer, pero a su vez me van a cobrar un impuesto especial que tiene que ver con que todos los bienes, todos los productos que se extraen son del Estado. ajá, Entonces ok, le tiene que pagar un 10% por petróleo, por carbón, por níquel, por cobre, por todo lo que nosotros extraigamos. Y sí, ese 10% sumado a lo que me cobraban por costo de producción hace lo que ya han dicho las mineras, este negocio es inviable. Y además claro. me está cambiando las reglas de juego. Y departamentos como el Cesar y la Guajira y un poco Antioquia, porque tiene cobre y oro, van a ver, digamos, van a ver el golpe si estos impuestos pasan tal cual y en el Congreso no se resuelve y se logre algo normal. Pero esto es la promesa de campaña de Petro. Petro dijo, Claro. cero actividades extractivas, vamos a acelerar la transición y por eso de los 25, 5,8 son, no diríamos confiscatorios, pero sí van a desestimular la actividad minero-energética. Sin Sale el duda. primer rubro. Sí, el primero. Ahí tienes el segundo en el cuadro. A ver, veamos el segundo. El segundo son renta a personas jurídicas, llámese empresas, que esos son 5,5 billones. Miren que ahí contadas, ahí hechas las cuentas, llevamos ya casi el 16% de los 25 billones. Sí, 16. 5,8 más 5,5, 10, como 12 billones llevamos ahí. 12 billones ahí ya. Eso es básicamente, las empresas, muchas tienen exenciones tributarias. Sí, Por ejemplo, los constructores, por ejemplo, las mineras, volviendo al tema, por ejemplo, muchas personas que habían logrado lobby en el Congreso y les decían, si usted invierte tanto, le vamos a devolver los impuestos, pues lo que dice la reforma de Petro es, se acaban las exenciones. fuera. Y esas exenciones nos dan 5,5 billones. A las Está empresas, claro. las empresas no es que vayan a pagar más impuestos, sino que se les acabaron las gabelas. Se les acabaron las exenciones. Ese beneficio se termina. Se le acabaron beneficios. Tercer Sí, rubro, y aquí llegamos ya casi al grueso, porque sí, 5,8 más 5,5, ahora 5,4 tiene que ver con la renta de personas naturales, usted y yo y las personas que nos están oyendo. sí, Un señor por allá, Gonzalo Vivas, que esté escuchando, por ejemplo, sí, ese señor tiene que fijarse es cómo esos 5,4 billones lo van a afectar. Entonces sí, dice ahí, por ejemplo, nos vamos a ir con un tema de patrimonio que los expresan en unidades de valor tributario, las VT.
que son de 38.000 pesos. El impuesto al patrimonio pagarán 0,5 impuestos los que tengan 2.740, 2.750 millones. Esos son, creo que 72.000 VT. Y los que tengan 5.000 millones. Hoy escuchábamos al director de la DIAN diciendo que eran 3.000 millones. Pero recuerda, Diego, que como la inflación está subiendo y las VT están, digamos, sincronizadas con la inflación, va a ser hoy es una cifra y en enero será otra. Claro. Entonces, las personas, que es un patrimonio importante, 2.750 millones o 5.000 millones, pues son personas que... Son personas, Fernando, pudientes que tienen un apartamento de 1.500, 2 o 3 carros, cada uno de 100 millones, sí. Y una finquita, ahí ya se suma, ¿no? Esto va a cobijar, recuerde que el 6% de la población colombiana es estrato 6. Sí. Vive en sectores en Bogotá como Rosales, Santa Ana, Santa Bárbara, La Cabrera, en Medellín el grueso de los edificios del poblado, en Cali la zona del sur de Cali, que también, es decir, va a gravar a los estratos 6 de que sus casas, como usted... A los ricos. Pues los ricos no, tal vez los que trabajaron toda la vida para tener un buen apartamento que se le ha valorizado y que tiene 1 o 2 carros. Deben ser personas o con herencias o mayores, a esas personas les va a caer el patrimonio. El cambio es que el patrimonio, dice el ministro, que se vuelva permanente. Ese ahí sí es una cosa que va a desincentivar. Claro. Si yo tengo pasaporte italiano, por ejemplo, un periodista que tenga pasaporte italiano dice, no motiva trabajar en Colombia, porque yo con lo que gano y con lo que tengo me van a cobrar un impuesto y mejor me voy a vivir a Florencia, donde esos 2.700 millones no son tan claro, atractivos. Entonces, a largo plazo, sí va a decir, oiga, voy a repensar si vale la pena tener patrimonio en Colombia. Claro. Okay. Y bueno, y aquí entran ya las personas más o menos comunes y corrientes, que son, creo que el 4% de la población, que son los que ganan 10 millones de pesos. 10 millones. Sí. Son 4%, no recuerdo cuántos son. Okay. Esas personas sí van a tener más retención. A esas personas que son no una minoría, pero son, es que por aquí lo tenía, son el 2% de la población no económicamente activa, pero sí son las personas que tienen trabajo que ganan más de 10 millones. Esas personas sí les va a caer. ¿Y la retención queda en cuánto? Esa retención para esas personas que ganan. Son 34.000 personas. Eso es lo que se está buscando, que sea una renta sobre ingresos iguales o superiores a 10 millones. Debe ser por ahí del 25%. Ahí son 34.000 personas y las personas que tienen patrimonio por encima de 2.700 millones y 5.000 son menos. O sea que realmente es una población, le están, en términos económicos, Diego, le están pegando al percentil 9, se llama esa cosa, que son las personas de mayores ingresos. Nos falta otra para no cansarnos. Tranquilo, siga. El impuesto al patrimonio, que recogerá 2,6 billones, las bebidas saludables y ambientales, y es aquí donde nuestros periodistas o todos los que nos autodenominamos periodistas económicos tratamos de explicar, y es aquí donde sacamos la olea, la arepa, el ramo, el bombombún, la colombiana, la manzana, digamos, es ahí donde sentimos, nos pega la pepa, sí. Exactamente, esas son 2,5, porque aquí también le ponen lo del plástico. Y esos ¿qué va a pasar ahí? El ministro de Salud saliente adelantó ponerle unos stickers, unas, digamos, rotuladas los alimentos que consumimos. Hubo un gran debate si eran circulares o eran octogonales. Ahí están las calorías, ahí están las grasas saturadas y hay unos alimentos que se llaman ultraprocesados. Llámese galletica Oreo, pues para no decir... Chocorramo, que tienen unos ultraprocesados que muchos son importados. Casi todo el chocolate lo importamos, por ejemplo. Entonces, por eso dice importados. Y las gaseosas, que una gaseosa, la que nosotros tomamos tradicionalmente, tiene 600 mililitros. Y hacen una categoría
de por cada 100 mililitros, los que utilicen 4 miligramos de azúcar, se le va a cobrar un impuesto. Eso va a encarecer tanto la galletica como la gaseosa. Claro. La empresa no va a pagar. El que va a pagar es el consumidor. Y usted me va a preguntar, oiga, ¿y eso no está en la canasta familiar? Por supuesto. La gaseosa está en la canasta familiar y ya paga. Entonces ahí hay una gran contradicción, solamente que no llegamos a la minucia. Entonces uno dice, bueno, galleta, chocorramo y gaseosa, eso sí le va a pasar a cuenta de cobro, sí señor. Una gaseosa, de pronto me puedo pelar en la cifra, de 600 mililitros debe costar 2.000 pesos, 2.250 pesos. Con el impuesto, y si con ese cálculo que le hice de los miligramos de azúcar en los mililitros, eso puede subirla unos 180 pesos. Pero es ahí donde la pelota está en esas empresas que van a competir con precio y seguramente van a asumir ese IVA y no lo suban en un momento muy grave para esta reforma tributaria, y es que la inflación está subiendo. Sí. Vienen otros impuestos. Los ultraprocesados también incluyen, Fernando, el salchichón, la mortadela, jamones, todo eso. Todo lo que tengan procesos de que duren más en la nevera, procesos de conservantes, que a usted le gusta que el salchichón tenga más rosado, pues le ponen ahí una cosa de rosado, de todo lo que sea ultra procesados, ultra concentrados, le van a poner eso. Ahora, es un impuesto que se está dando en todo el mundo, ¿no? O sea, no es que sea una invención colombiana. Nos queda el de rentas de destinación específica al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es un reacomodo en los parafiscales. Eliminan los días sin IVA, que esos son 600.000 millones de pesos. Y unas cosas bien importantes, que a las zonas francas los obligan a que exporten. Las zonas francas son, valga su redundante ahí, son zonas, regiones donde uno produce para exportar, pero ahí metieron un articulito hace algunos años donde se redujo en lo que exportaban y lo pueden vender en el mercado local. Entonces lo que se quejan unos empresarios es que mientras ellos producen con impuestos por fuera de la zona franca para el consumo local, hay sobre todo unas multinacionales que producen en zona franca y venden con competencia desleal para los que pagan todos los impuestos. Eso es también algo técnico que van a generar mucho lobby, muchas cosas en multinacionales. Grosso modo, Diego, esa es la reforma tributaria, y a lo largo de todos estos meses, pues por lo menos yo creo que 2-3 meses vamos a estar hablando de este tema. Vendrán los debates, vendrán obviamente las intervenciones de los partidos políticos, el lobby político alrededor del Congreso, de todos los que están de una u otra manera afectados. Fernando, mil gracias por esta aplicación. Usted ha sido, definitivamente, es un profesor, Fernando, usted está perdiendo el tiempo. Hay que ir a explicar a los colegios y universidades todo esto. Por eso me pagan. Y muy bien, además. Fernando, te agradezco. Mil gracias por esta comunicación. Un abrazo.